¿Listos? Pues continuamos con esta segunda parte de nuestra primera clase grabada de la materia teoría económica. Como les mencionaba y lo vimos en la primera parte de esta grabación, eh, la verdad es que este tema de economía es un tema muy relevante, muy interesante y cómo independientemente qué estén estudiando ustedes, qué carrera estén estudiando, el impacto que puede generar nuestro trabajo desde nuestra profesión es bastante. ¿Por qué? Básicamente estamos inmersos en los elementos fundamentales o lo que veíamos ahí en la primera parte de esta grabación. Las empresas, los negocios, ya sea que nosotros tengamos nuestra propia empresa, nuestro propio negocio o que seamos parte de estos elementos fundamentales de la economía con nuestro trabajo, porque también lo veíamos, los factores que tienen o que se contemplan dentro de la economía es tierra, trabajo y capital, ¿no? Hablando de tierra, todos los recursos que son limitados que tenemos a nuestro alrededor, trabajo, la mano de obra, podemos ser nosotros, ¿sí? Y el capital, pues si vamos a poner un negocio, ¿no? El dinero, la tecnología, la infraestructura que pudiéramos tener. Entonces, pues bueno, continuando con esta segunda parte de este tema del día de hoy, aquí nos enfocaremos en la parte de el concepto de escasez. Cuando hablamos de escasez, nos referimos a que, como también lo mencionábamos, las cosas son limitadas. Y cuando ya no las tenemos o está muy poca esta demanda, esta producción de un bien o un servicio, se vuelve más caro. Y a eso se le conoce como inflación. Pero bueno, vamos a ver qué repercusiones tiene esto. También veremos ahorita un video donde tendremos toda esta referencia y de aquí podremos partir para poder revisar la información que ya está también en la plataforma. ¿De acuerdo? Veremos también cómo la actividad económica se divide por sectores y bueno, pues les decía, ya sea que nosotros podamos generar una empresa o un negocio que vaya en algunos de estos sectores o que seamos parte de estas empresas a través del trabajo y de nuestra profesión que estemos hoy pues buscando desarrollar, ¿no? La carrera que ustedes hayan elegido y que de alguna manera va a tener impacto independientemente que hayas estudiado en alguno de estos sectores. ¿Sale? Bueno, sin más, vamos a revisar este video que también les mencionaba. Lo van a poder encontrar en YouTube. Y bueno, voy a subir el video para que lo podamos ver y también se puede escuchar. Como les mencionaba, así lo van a poder encontrar. ¿Qué es la escasez en la economía? ¿Ok? Así lo van a poder encontrar. Bueno, pues vamos a ver este video, a escuchar toda la información que vamos a ver aquí, que está muy explícita, y pues ya solamente regresaremos para poder cerrar conclusiones en la información que tenemos en la plataforma. ¿De acuerdo? Listo, pues vamos a escucharlo. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy hablaremos sobre la escasez económica. ¿Qué es la escasez? La escasez es el problema fundamental de la economía y se define como el desajuste que se produce entre unos recursos limitados y unos deseos humanos ilimitados. Es decir, la escasez es la falta de recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades del ser humano. Esta situación obliga a las personas a tomar decisiones sobre cómo asignar los recursos de forma eficiente para satisfacer las necesidades básicas y el mayor número posible de necesidades adicionales. En un mundo hipotético en el que todos los recursos como el agua, la comida, el petróleo, el oro o el tiempo fueran abundantes, los economistas no tendrían nada que estudiar, ya que no sería necesario tomar decisiones sobre cómo asignar los recursos ni habría que explorar y cuantificar las compensaciones. En el mundo real, en cambio, todo cuesta algo, es decir, todos los recursos son, en cierta medida, escasos. Toda sociedad, a todos los niveles, debe tomar decisiones sobre cómo utilizar sus recursos. Las familias deben decidir si gastan su dinero en un coche nuevo o en unas vacaciones de lujo. Las ciudades deben decidir si destinan más presupuesto a la protección de la policía y los bomberos o al sistema escolar. Las naciones deben decidir
si dedica más fondos a la defensa nacional o a la protección del medio ambiente. La economía nos ayuda a entender las decisiones que toman los individuos, las familias, las empresas o las naciones, dado que nunca hay recursos suficientes para atender todas las necesidades y deseos. Causas de la escasez. 4 son las causas principales que provocan la escasez. Número 1. Escasez inducida por la demanda. Un aumento de la demanda puede hacer que un recurso se vuelva escaso. Por ejemplo, la población mundial ha pasado de 2.000 millones de personas en 1927 a 7.730 millones en 2021. Este espectacular aumento de la población ha supuesto una mayor presión sobre muchos recursos naturales, provocando una mayor escasez de algunos recursos y nuevas formas de escasez, como el aumento de la densidad de la población. Número 2. Escasez inducida por la oferta. Si el suministro de un recurso se agota o se ve amenazado, se producirá una escasez del bien. La reducción de la oferta puede deberse a diversas situaciones. Cambios en las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, en el África subsahariana, el cambio climático ha contribuido al aumento de la desertificación de la tierra y a la invasión del desierto del Sáhara. Fallos particulares y puntuales. Por ejemplo, unas lluvias torrenciales pueden acabar con los cultivos de trigo en el país, provocando durante ese año una escasez de galletas. Degradación del suministro. Otra forma de escasez se produce cuando el recurso se contamina y lo hace no apto para el consumo. Por ejemplo, una catástrofe nuclear como la de Chernóbil provoca una radiación que inutiliza el agua potable y las tierras de cultivo de los alrededores. Número 3. Escasez estructural. Se produce cuando el problema es de distribución. En el mundo hay comida en abundancia, pero en determinadas zonas puede haber escasez de suministro, por falta de acceso o por otras causas. Un país con grandes desigualdades puede provocar escasez para algunos. Por ejemplo, los coches pueden ser propiedad de un pequeño porcentaje de la población, provocando que ante la falta de recursos, las personas pobres no puedan permitirse el lujo de tener en propiedad un coche. Número 4. No hay sustitutos eficaces. Se espera que cuando un bien escasee, el mecanismo de mercado incentive el desarrollo de alternativas. Sin embargo, si no hay productos sustitutivos, la escasez se convierte en un problema más grave. Por ejemplo, existen alternativas al petróleo. Sin embargo, si el agua escasea, no hay ninguna alternativa significativa. ¿Cómo resuelve el mercado el problema de la escasez? Responderemos a esta pregunta con un ejemplo. Para ello, elegiremos un bien, en este caso, el petróleo. Como sabéis, el petróleo es un recurso no renovable, es decir, las reservas de petróleo son limitadas. Llegará un momento futuro en el que no habrá más petróleo. Esto hace que con el paso del tiempo y a medida que se vayan agotando las reservas de petróleo, su oferta irá disminuyendo y habrá una escasez de la materia prima. En consecuencia, su precio subirá y cada vez será más caro comprar un litro de gasolina. Ahora bien, si estamos en un mercado libre, esta subida del precio incentiva a las empresas a seguir uno de estos dos caminos. O bien, buscar fuentes alternativas del bien, por ejemplo, nuevos suministros de petróleo en la Antártida, o bien, empezar a buscar y ofrecer alternativas al petróleo, como por ejemplo seguir el camino de Tesla y empezar a fabricar coches eléctricos. En el hipotético caso de que no se pudiesen encontrar nuevos suministros de petróleo, tendríamos que responder utilizando menos gasolina. Aunque a corto plazo la demanda del petróleo es inelástica al precio, ya que las personas con coches de gasolina necesitan seguir comprando gasolina, con el paso del tiempo, la gente, sobre todo aquella sin grandes recursos económicos, dejaría de utilizar el coche, ya que no se lo podrían permitir, y elegirían otras alternativas, como podría ser la bicicleta, disminuyendo así la demanda de gasolina. Es decir, la demanda de un bien es más elástica al precio con el paso del tiempo. Posibles fallos del mercado. Con la escasez existe la posibilidad de que el mercado falle. Por ejemplo, las empresas pueden no pensar en el futuro hasta que sea demasiado tarde. Por lo tanto, cuando el bien se vuelve escaso, no existe ninguna alternativa práctica que se haya desarrollado. Otro posible fallo del mercado es la escasez de recursos medioambientales. Las decisiones que tomamos en esta generación
pueden afectar a la disponibilidad futura de recursos para las generaciones posteriores. Por ejemplo, la producción de emisiones de CO2 conduce, entre otras cosas, al calentamiento global y al aumento del nivel del mar, lo que provocará que las generaciones futuras cuenten con menos tierra disponible y con escasez de agua potable. La escasez en los negocios. La escasez hace que el valor de las mercancías se aprecie. Ante menos cantidad del producto, este tiende a ser más atractivo y por lo tanto su precio aumenta. Por ello, los vendedores se aprovechan de la gente que tiende a percibir como valiosas las cosas que escasean, para así impulsar las ventas. Algunas de las tácticas más famosas que utilizan son: número 1. Cuenta atrás para la compra o para un precio de venta reducido. Una vez que el cliente entiende cuánto tiempo le queda para tomar una decisión, actuará con un sentido de urgencia. Empresas como eBay utilizan esta táctica y funciona realmente bien, porque impulsa esa prisa de última hora para realizar las compras antes de que se agote el tiempo y el producto deje de estar disponible o suba de precio. Número 2. Envío al día siguiente. El envío al día siguiente también aprovecha el poder de la escasez mediante el uso de una cuenta atrás. Empresas como Amazon aprovechan las cuentas atrás para instar a los consumidores a realizar sus compras, o de lo contrario, no garantizarán el envío al día siguiente, una vez que se agote el tiempo. Esta táctica funciona muy bien porque hay una gran cantidad de consumidores impacientes que quieren que sus compras lleguen lo antes posible. Número 3. Aviso de existencias limitadas. Como la escasez hace que los artículos parezcan muy populares, muchos vendedores, sobre todo online, tienden a aprovechar los avisos de existencias limitadas. Cuando un consumidor ve que un producto que le gusta está casi agotado, actuará con urgencia y lo comprará inmediatamente. Negocios como el dropshipping utilizan esta táctica para impulsar las ventas y animar a los compradores a realizar sus compras. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos. Listo, muy bien. Bueno, pues como pudieron ver en este video y lo que platicábamos también en un principio, el tema de la escasez es parte importante dentro del ambiente económico, porque pues básicamente cuando no existe algo, se vuelve más preciado, ¿sale? Eh, y eso implica que si hay poca disponibilidad de este insumo, eh, se vuelve más caro, ¿sale? Aumenta su valor. Pero esos otros términos que estaremos viendo más adelante en las próximas clases, la oferta y la demanda. ¿Ok? Por ahorita vamos a cerrar ya esta segunda parte de la clase del día de hoy, pues con base a lo que ahorita veíamos en el video y lo que también vamos a poder revisar en la plataforma, ¿de acuerdo? Para poder entender muy bien qué es la escasez, la satisfacción de necesidades, y hay dos conceptos fundamentales, la autarquía y división de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues veamos esta información que está en la plataforma, empezando primero por la escasez. Voy a poner aquí mi apuntador para ir siguiendo la referencia que les voy a dar, entendiendo que la escasez económica es un concepto, como lo vimos en el video, que se refiere a la situación en la que los recursos disponibles son limitados, mientras que las necesidades de las personas son ilimitadas. Es decir, siempre vamos a tener las necesidades que hoy les platicaba en la primera clase, la primera parte de la clase. Esas necesidades, como lo mencionábamos, son fisiológicas o básicas, y de ahí vienen más necesidades como seguridad, pertenencia, afiliación, autoestima, autorrealización, todas estas que también pues cada vez hacen más y más y más, y esas no paran. Pero lo que tenemos a nuestra disponibilidad para poder cubrir esas necesidades sí tienen un límite. Entonces, aquí viene lo importante de este concepto de escasez. ¿Y cuáles son esas características que tiene este concepto de escasez? Puede ser, como lo veíamos en el video, causado por el aumento de la población, ¿sí? Entre más población tengamos en un país, en una nación, pues esos recursos que tenemos limitados, pues más rápidamente se van a agotar, ¿sale? Por lo mismo, también la demanda crece mundialmente en bienes y servicios. Otra característica es que la escasez es un fenómeno que obliga a las sociedades
a tomar decisiones sobre cómo asignar sus recursos. Y esto nos pasa a nosotros seguramente. A cada uno de ustedes les ha ocurrido en algún momento de, tenemos por nuestro trabajo que hacemos, si es que están trabajando actualmente, o si tienen algún negocio, pues tienen una cantidad de ingresos eh, y son también limitados. Esa cantidad de ingresos que tienes por semana, por quincena o por mes, lo tienes que distribuir para poder adquirir estas y cubrir estas necesidades que tú tienes en tu vida, en tu día a día. La comida, vestido, escuela de los niños, tu transporte, etcétera, ¿no? Y entonces hay que tomar decisiones para saber si de este ingreso que tengo voy a poder disponer para poder comprar algo adicional que yo tomar la decisión si a lo mejor en vez de irme de vacaciones, sí, mejor lo ocupo para otras cosas o necesidades que tenemos en la casa, o en lugar de comprarme un automóvil, pues a lo mejor me compro una moto, que es más barata tal vez, y la gasolina también no voy a ocupar tanta gasolina. O sea, son decisiones que vamos tomando con base a, pues, esto que nos obliga a la escasez. Nuestro dinero es limitado, los bienes y servicios que tengo a mi disposición también, y también eso implica que entre más escasos sean, más costosos se vuelven, ¿no? Otra característica es cuando hay escasez, los precios tienden a aumentar, lo que lleva a un concepto que se llama inflación. Ese es un primer concepto que es importante que lo entiendan todos y que va muy relacionado al tema de la economía, la inflación. La inflación es el alza de precios. Pero a veces pensamos que, dices, bueno, si solo hay escaso cierto producto, pues bueno, es lo único, pues ya no lo compro ese producto, porque es muy caro. Pero aquí viene una información referente a, o algo relevante de ese mismo insumo que es más costoso, puede encarecer otros productos que también son parte o se ocupan como parte de un producto final. Para hacerlo más sencillo, un ejemplo. Hace algunos años aquí en nuestro país nos sucedió que hubo un problema de una gripe avial y donde está nuestra mayor producción de huevo en el país, ¿no? Si no recuerdo es en Guadalajara, eh, sí, en Guadalajara me parece que ya tenemos la mayor producción y hubo esta gripe avial, ¿no? Entonces se volvió escaso la producción de huevo, que llegó a ver hasta memes, ¿no? Donde ponían ahí que quien podía comprar solamente o hacerse sus huevitos ahí, con arroz, con algo, pues era Carlos Slim, ¿no? Por lo caro que se volvió el kilo de huevo. Me acuerdo que llegó hasta el kilo de huevo en 70 80 pesos, me parece, en algún momento. Pero precisamente porque hubo esta escasez, ¿sale? Y en este sentido, no solo impactó el de decir, pues bueno, yo ya no consumo huevo entonces, pero ¿qué crees? Otros productos que también consumimos llevan huevo. Entonces, por lo mismo hace que esos productos se eleve su precio, porque si a lo mejor soy una panadería, como lo vimos en la primera parte del video del día de hoy, mencionábamos, ¿no? Para poder producir pan se requiere huevo, porque es parte del insumo que se necesita para ese producto. Y como está muy caro, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que mis costos como negocio eleven el precio del pan, ¿no? Y así como eso, otros productos en donde también se ocupa el huevo. Ese es un ejemplo, ¿eh? Pero puede haber otros insumos que también se vuelvan escasos, como en ese sentido. En el video también mencionaban el petróleo, ¿no? Es limitado. Y cuando existe un impacto, ¿no? En estos temas, por ejemplo, de gasolinas, incrementan en este sentido el precio de la gasolina, pues nos impacta prácticamente en todos los productos que consumimos. ¿Por qué? Pues porque para poderlos, y lo veíamos al principio también, distribuir, ¿no? Las empresas para poder distribuir los productos y servicios que nos brindan, requieren automóviles que usan gasolina. Eso eleva sus costos, ¿no? De producción de las empresas y los negocios y por lo tanto hace que para que puedan tener ganancias las empresas eleven sus precios. Y entonces ahí se genera una inflación donde ahora yo como ciudadano soy el más afectado porque tengo que eh, pues decidir ahora
Si antes me podía alcanzar para más cosas y cubrir mis necesidades, ahora tengo que elegir a qué le doy prioridad y qué voy quitándome como pues productos y servicios que voy a dejar de consumir. Entonces, a esto se refiere básicamente el gran impacto que tiene este tema de la escasez. Y como lo mencionamos aquí, es tal cual el impacto, puede tener un impacto directo a la inflación, ya que la disminución de la oferta de bienes y servicios puede provocar un aumento generalizado de los precios. La escasez puede afectar el poder adquisitivo de las personas que somos nosotros, como les mencionaba. Entonces, pues básicamente aquí eh, es un gran tema relevante. ¿Qué se hizo en ese momento cuando pasó lo que les platicaba de este ejemplo del huevo? Eh, Viene ya el gobierno, que es el que interviene en la política económica. Eso se le conoce como política económica. Aquí en ese sentido lo que hizo es, bueno, te permito a ti, a otros países, poder, sobre todo fue en Estados Unidos, que el huevo de Estados Unidos pudiera entrar a nuestro país y sin aranceles, ¿no? Sin impuestos. Es decir, trae tu producto, empresas extranjeras, para que aquí se estabilicen los precios, porque al tener ya más producto a nuestra disposición, hace que ya no sea tan escaso, por ejemplo, en ese sentido era el huevo, y bueno, se estabilicen otra vez los precios. En cuanto se solucionó este tema de la gripe aviar y volvió la producción normal, bueno, pues fue momentáneo la política que se aplicó de dejar la puerta abierta para traer huevo, importar huevo se llama importar, ¿no? Importar huevo de otro país y que bueno, pues ya no existiera esta afectación. ¿Por qué esto no se queda permanente el decir, bueno, pues que vengan y todas las empresas y metan sus productos y no les cobren, el gobierno no les cobra impuestos? Que como les mencionaba, también es un tema relevante que hoy con estos cambios de gobierno que ha habido entre Trump, ¿no? Ahora con Sheinbaum, nuestra presidenta actual, y con otros países, el tema de los aranceles, ¿no? Que es algo que está de alto impacto en todos los temas de noticias, ¿no? Porque tiene esto que ver con la parte económica de los países, ¿sale? El alza de precios, el que tengamos menos productos disponibles y que pues tengamos que tomar estas decisiones para poder pues elegir, ¿no? ¿Qué voy a priorizar? ¿Con qué me quedo y qué dejo de tener? ¿Vale? Y que a veces pareciera que es algo sencillo de decidir, ¿no? Porque dices, pues yo me voy por lo básico, pero hay otras cosas que se han vuelto parte de tu día a día, que imagínense ahora, pues decir, bueno, si antes vivía sin internet, pues dejo de pagar, ¿no? Mis aplicaciones para ver los streaming, las películas, series que tengo, o tener internet en mi casa, pues así como antes, ¿no? A la antigüita. Y no, hoy es una necesidad tan grande para nosotros que dices, ya se vuelve hasta a veces prioritario. Y el dejar eso, dices, bueno, ¿es esto o es, o es comer? ¿A qué le doy prioridad? Pues tal vez a la comida, pero eso hace que nuestra calidad de vida, a la que ya están acostumbrados nuestros hijos, ¿no? Que a lo mejor ellos ni se han de dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Que antes no teníamos y que vivíamos así. Hoy nuestros hijos los vemos todo el tiempo, si no tuvieran internet se vuelven locos, ¿no? Celulares y bueno, yo creo que hoy se les hace tan común tener esto tan disponible, pero antes no teníamos. Sin embargo, hoy se vuelve tan necesario como parte de nuestro día a día que por eso empieza a haber una complejidad en en la ciudadanía, el poder tener estos impactos económicos que no nos permite tener todo lo que quisiéramos tener, ¿sale? Pues bueno, si se dan cuenta, por eso les mencionaba, este tema es tan relevante, no importa qué carrera estemos estudiando, porque al final todos somos ciudadanos que dependemos mucho de cubrir estas necesidades que tenemos como personas, ¿ok? Y bueno, tomando en cuenta otros conceptos como uno de ellos, la autarquía. ¿Qué es la autarquía? Es un estado de autosuficiencia, mientras que la división de trabajo es la distribución de tareas en un sistema económico, que ese es el otro concepto que vamos a ver. La autarquía significa que pues las empresas, negocios, ¿no? Dependen de sus propios recursos y no comercian con otros o las mismas naciones, los mismos países. Vamos a ver más adelante los modelos económicos que hay hoy en día, como el capitalista, el socialista o el mixto, sí, que tiene de ambos. Pues básicamente la autarquía se refiere a
yo como nación no dependo de nadie más, entonces estoy cerrado a mi economía que es muy, muy interna. No hay esta apertura de mercados. Países como por ejemplo en Cuba, ¿no? En Cuba no vas a poder encontrar productos como hoy tú sales y ves en el supermercado y te decía también en la primera parte de esta grabación, ¿no? Eh, pues no, o sea, realmente en el TikTok como habían estos cubanos que entraban por primera vez a una horrera, se les hacía tan increíble ver la cantidad de productos en un solo lugar, porque realmente en su país no existe esto. Y precisamente porque la autarquía se refiere a esto. Hay países que eh, no dependen de otros productos o servicios de los demás países, sino internamente la producción que se tiene es con la que se vive, ¿sale? Y por lo tanto no van a comerciar con otros países. No existe un tema de apertura de mercados o lo que se conoce como la globalización. A diferencia que en nuestro país sí se tiene este tema de la apertura de mercados y pues nuestras empresas compiten con otras, que ese es otro tema también importante, en donde ya ustedes como abogados, ¿no? El tema de pues entender un poquito la parte de leyes, cómo por eso la política económica también tiene un impacto en las decisiones que toman los gobiernos y saber exactamente qué si dejamos entrar o cómo regulamos esa parte para que no exista una afectación a las empresas nacionales. Que hoy lo que Trump está tratando de decir, a ver, aquí yo quiero cuidar mis empresas nacionales y pues tengan cuidado porque si quieren aquí estar, pues van a tener un alto costo, pero pues bueno, también trae impactos económicos internos en su país, solo que bueno, son temas más de política, ¿no? Económica, pero que bueno, tal vez podremos estarlos discutiendo más adelante. Ahora, la autarquía se utiliza para describir naciones o economías que buscan reducir su dependencia del comercio internacional, como les daba el ejemplo. ¿Sale? Cuba es uno de ellos. El autarquismo es una filosofía política que defiende la libertad individual y rechaza el Estado. ¿Sale? Ok. La división del trabajo es otro concepto. Aquí hablamos de la división del trabajo como la separación de tareas en un sistema económico para que los participantes se especialicen. Implica que distintos trabajadores realicen tareas distintas para la producción de un bien o servicio. Permite bajar precios, aumentar sueldos y lograr resultados. Contribuye al aumento de la eficiencia, es decir, obtener con la misma cantidad de recursos el mayor volumen de productos posibles. Y surge para poder dar respuesta a las circunstancias sociales, geográficas y tecnológicas de la época. ¿Sale? Es decir, este es otro concepto que a diferencia de la autarquía, eh, aquí lo que se busca es, sí, tener básicamente ya una mayor producción de bienes y servicios, que eso va a ser a través de, eh, pues, tener una apertura de mayores mercados, en donde tengamos esta opción de tener más trabajo a través de empresas que se vayan generando, tener también en este sentido, pues, la apertura a mayores tecnologías que nos permitan seguir produciendo en mayores cantidades, en menor tiempo, menores costos y también mantener precios más bajos, etcétera. Entonces, bueno, estos dos conceptos son las formas o son filosofías que se busca trabajar en los diferentes países, ¿no? Mientras que unos son autosuficientes, otros buscan ser pues más productivos con base a divisiones de trabajo. Bueno, y ya para terminar con nuestra clase del día de hoy, vamos a ver a lo que se refiere en este sentido actividad económica. Y cuando hablamos de una actividad económica es la acción de producir o intercambiar bienes y servicios, que eso fue lo que también platicábamos en un principio, en estas cuatro fases, ¿no? Desde el producto que se elabora, cómo se distribuye, cómo se comercializa y hasta que se consume, ¿sale? Se puede realizar por una persona, un negocio o una empresa en un establecimiento. Y yo también les decía en un principio, puede ser que nosotros podamos tener un negocio o una empresa o que trabajemos para una de estas. Ahora, cada tipo de empresa o negocio se puede dividir en un sector, dependiendo la actividad a la que se dedique, ¿no? Y a eso se refieren con actividades económicas. Tenemos empresas
que están en el sector terciario. Y aquí engloba todas las actividades relacionadas con los servicios como el comercio, las comunicaciones, las finanzas, el turismo y los servicios públicos. ¿Sale? Aquí entonces puede ser que tengamos negocios comerciales donde compras y vendes solamente, o en las tienditas de la esquina, por ejemplo, ¿no? Que son las que compran productos y después los venden. Es compra-venta solamente comercios, ¿no? O aquellos que brindan algún servicio. Tenemos las del sector primario. Esas son empresas que llevan a cabo actividades de extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la extracción forestal. Hay otras empresas que son las que en gran medida existen en nuestro país, que son las del sector secundario o los que se le conoce como de manufactura. Aquí este tipo de empresas son las que transforman estas materias primas en un producto terminado. Por ejemplo, a lo mejor los del sector primario se refiere a la agricultura cuando tenemos algunas frutas, ¿no? Y hay empresas como, no sé, Jumex, por ejemplo, va a transformar de estos productos, de estos frutos, ¿no? Con base a un proceso de producción, tenemos ya los jugos envasados, ¿no? Entonces, esas son tipos de empresas también que caen en ese sentido, que a través de insumos hacen una transformación a un producto terminado. Eh, ¿Cuál es la importancia de la actividad económica? Número uno, aumenta la demanda de trabajadores, lo que reduce el empleo. Vamos a ver más adelante en nuestras siguientes clases las variables económicas. Una de ellas tiene que ver con el desempleo. ¿Qué sucede cuando existe desempleo en un país? No tienen ingresos las personas. Si no tienes ingresos, pues tampoco puedes comprar, ¿no? Con el dinero, bienes y servicios que tú necesitas. Y por eso viene la pobreza, vienen estas situaciones que les comentaba también en un principio, las migraciones de estas gentes que pasan un largo trayecto para llegar al sueño americano, porque buscan tener un empleo, tener ingresos y tener una mejor calidad de vida, a pesar de que hay muchos riesgos. Pero bueno, esos son otros temas también que tienen esos impactos sociales. Ahora, que también permite la actividad económica incrementar las exportaciones a través de los negocios internacionales. Por eso es una ventaja que tiene el que tengamos esta globalización, en donde hay esta apertura de mercados en los diferentes países. Claro, a través de acuerdos comerciales que tienen los países. Por eso se habla mucho del acuerdo que tiene Estados Unidos con Canadá, con México, ¿no? El famoso TEMEC, ¿no? Eh, o antes era el Telecán, esos tratados de libre comercio donde precisamente hay estas negociaciones internacionales que te permiten exportar tus productos y de ahí tener ingresos y viceversa, ¿sale? Que eso también permite, número uno, satisfacer las necesidades de los consumidores que tienen cada país, tener más productos, servicios a nuestra disposición a precios no elevados, ¿no? Adicional, pues tener también, si vienen inversionistas extranjeros a nuestro país, crean sus empresas en nuestro país, brindan trabajo a las personas, ¿no? Entonces eso hace que las personas también tengan un ingreso y sigan disfrutando de estos bienes o servicios que tenemos a nuestra disposición. También puede atentar contra los recursos naturales. Ese sí es una situación. Ahí es donde tiene que intervenir también el gobierno para evitar como lo que sucedió hace algunos años y recientemente también con estas mineras canadienses que contaminaron ríos y que eso es un problema también social, ¿no? Porque recuerden, los ríos son limitados, es agua potable que tenemos a nuestra disposición y también si no tenemos este insumo, pues no podemos vivir sin ello y es donde tenemos que también cuidar que sí es importante la producción, que las empresas produzcan todo esto, ¿no? Para brindar servicios y productos a todos los ciudadanos, pero pues también puede atentar a los recursos naturales que tenemos y es importante cuidarlos. Bueno. Llegamos a la parte final de esta segunda parte de la clase grabada del día de hoy. Como les mencionaba, me da mucho gusto ser parte de este viaje que van a emprender ustedes en la materia de teoría económica. Un servidor, el profesor César Augusto Arenales Torres, estará a sus órdenes para que podamos conversar en cualquier momento estos temas que son muy relevantes y que tienen un impacto en su formación que hoy están emprendiendo.
Pues muchísimas gracias, nos veremos en nuestra clase en vivo. Importante, vayan tomando todas las notas, dudas que ustedes quisieran conversar en la sesión para que podamos ahí ser más productivos en el tiempo que vamos a tener en vivo. Pues muchísimas gracias, nos vemos en nuestra siguiente clase.